¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar y para eso vamos a hacer una recapitulación de nuestro tema para que ya lo podamos concluir. ¿Ok? Como ustedes podrán recordar, hemos estado hablando de la tabla periódica y de los elementos químicos, así que para hacer un cierre vamos a hacer un recordatorio. Bien. Entonces, primero que nada, permítanme compartir mi pantalla. Ok. Y como pueden observar, aquí ya tenemos nuestra tabla de elementos químicos simplificada o la que nos venderían en cualquier papelería, ¿ok? En donde podemos observar nuestros 118 elementos actuales, ¿ok? Cada uno de ellos clasificados según sus propiedades que iremos recorriendo a lo largo de esta recapitulación, ¿ok? Permítanme, entonces les voy a compartir la lectura del día de hoy. Permítanme. No carga. Ahí va, parece que ya. Ok, y tenemos aquí, dice, así nació la tabla periódica en el siglo XIX. Actualmente se conocen 118 elementos y todos ellos están perfectamente colocados en la tabla periódica según sus características. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, solo se conocían 63 elementos y de hecho, los químicos no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrarlos y ordenarlos. Por ello, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe. Esta reunión fue crucial en la historia de la ciencia, pues allí se gestó la manera en la que actualmente organizamos los elementos químicos, pero no fue nada sencillo llegar a un acuerdo. El primer paso fue establecer el concepto de peso atómico, perdón, el peso atómico, masa atómica de un elemento, que fue establecido por el químico italiano Stanislao Cannizzaro. En este concepto se inspiraron tres jóvenes participantes en el Congreso, William Otling, Julius Lothar Meyer y Dmitry Ivanovich Mendeleev, ¿ok? Para crear las primeras tablas. De todas estas distintas tablas que organizaron los elementos, la de Mendeleev fue la más rompedora, pues hacía predicciones y dejaba huecos libres para elementos que se descubrirían más tarde, como el galio en 1875, el germanio en 1887 o el tecnecio en 1937. La fecha oficial tomada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, como referencia para el aniversario del nacimiento de la tabla periódica, es el 1 de marzo de 1869. Según el calendario gregoriano, resulta que en Rusia en aquella época utilizaban el calendario juliano, por lo que el aniversario, según este calendario, sería el 17 de febrero. Pues fue la fecha en que Mendeleev publicó su investigación, la experiencia de un sistema de elementos basados en su peso atómico y similaridad química. A pesar de que está internacionalmente aceptado a Dmitry Mendeleev como creador de la tabla periódica, para algunos autores, la versión definitiva de la tabla fue posible gracias a la ley periódica que presentó el británico Henry Moseley a comienzos del siglo XX. Pues ya sea que haya sido Moseley o Mendeleev, lo importante es que ninguno de los dos recibió premio Nobel por la tabla periódica. Sin embargo, como ustedes podrán observar en la tabla periódica, tenemos el elemento 101. Permítanme, déjenme ver si lo puedo compartir. Ok, ok. A ver, permítanme. Vamos a regresar a la tabla que tuvimos inicialmente. ¿Ok? Si ustedes se fijan y buscan el elemento 101, se llama Mendelevio. ¿Ok? Mendelevio. Lo tenemos aquí, se los voy a señalar. Esto en honor, obviamente, a Dmitry Mendeleev. Entonces, repito, ninguno de los dos, ni Mendeleev, ni Moseley, lograron un premio Nobel como hubieran logrado otros químicos. Sin embargo,
Mendeleev se ganó su lugar en la tabla periódica con el elemento 101, el mendelevio, que se nombró así, obviamente, en honor a él. ¿Ok? Vamos a continuar dialogando un poquito al respecto. Permítanme. Ese los voy a compartir. Ok. Veamos. Ya, parece que quedó. Ok, continuamos. La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev en 1869, justo como mencionábamos hace rato, y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre estructuras desconocidas hasta el momento. Les recuerdo, Mendeleev hizo una tabla en donde solo había 63 elementos. Sin embargo, la categorización que él hizo, es decir, las casillas en donde fue acomodando según su número atómico, dejaba dejaba ciertos espacios prediciendo o suponiendo que en el futuro de aquel entonces, imagínense, seguirían encontrándose nuevos elementos que se seguirían anexando a esta tabla. ¿Ok? Un ejemplo, por citar esto, es que cuando yo era estudiante de secundaria o de primaria, no me acuerdo bien, solo teníamos 108 elementos, ¿ok? Entonces, actualmente tenemos 118, los últimos fueron descubiertos en 2016. Eso nos da una idea de que Mendeleev, desde aquel entonces, desde 1869, ya está prediciendo que algo así pasaría, que se seguirían descubriendo elementos que se seguirían anexando a la tabla que él creó. Ok, vamos a continuar. Bien, dice aquí, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? Actualmente, y lo dijimos hace rato, la tabla cuenta con 118, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Ok, esto quiere decir no necesitamos hacer ninguna reacción, ninguna mezcla, ya los tenemos tal cuales, 94, ¿ok? Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes 119 y 120 de la tabla periódica. ¿Ok? ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico. ¿Ok? Es por eso que si nos fijamos, permítanme, vamos a regresar a la que tenemos anteriormente. Nuestro primer elemento, que es el hidrógeno, tiene como número atómico 1. ¿Ok? Y el último que tenemos aquí en el 118, ¿ok? No puedo ver ahora directamente, es el un activo, ¿ok? Con el 118. Entonces, repito, es de acuerdo a su número atómico que ustedes podrán observar en esta tabla que ya tenemos ordenados. 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y así la sucesión, como podrán ver aquí, ¿ok? Bien, vamos a regresar a nuestra lectura. Dice aquí, está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo al mismo grupo tienen propiedades similares. ¿Ok? ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, es decir, la cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica.
Gracias a los símbolos químicos se puede abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O, y que prácticamente es la que todo el mundo conoce. Es una de las más comunes y más fáciles de encontrar. Bien, grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio. Todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombren. Bien, algo a destacar es que originalmente los nombres de los elementos están en latín, pero en algunos países, si es cierto, se llega a cambiar por determinadas circunstancias, lo diría un lingüista, porque según la región se puede acomodar la palabra para otros conceptos y a veces los conceptos descuadran con lo que se pretende. Entonces, en algunas regiones sí llega a variar el nombre y el nombre y el símbolo del elemento, mientras que en otros lugares se conserva de su modo original, que repito, es en latín. ¿Ok? Bien, luego tenemos la clasificación de los elementos de la tabla periódica. Nuestro grupo 1 es de metales alcalinos. El grupo 2 es de metales alcalinotérreos. El grupo 3 es de la familia del escandio, es decir, de las tierras raras y actínidos. El grupo 4 es de la familia del titanio. El grupo 5, la familia del vanadio. El grupo 6, la familia del cromo. El grupo 7, la familia del manganeso. El grupo 8, la familia del hierro. El grupo 9, la familia del cobalto. El grupo 10, la familia del níquel. El grupo 11, la familia del cobre. Grupo 12, la familia del zinc. El grupo 13 pertenece a los térreos. El grupo 14 corresponde a los carbonoideos. El grupo 15 corresponde a los nitrogenoideos. El grupo 16 a los calcógenos o anfígenos. El grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 es el de los gases nobles. ¿Ok? Bien, un dato a destacar es la tabla muda. La tabla muda, esta la pueden encontrar. Cuando hablamos de una tabla muda, nos referimos a una tabla que tiene todos los cuadritos que tendría nuestra tabla normal, pero está en blanco. ¿Ok? Esto es muy utilizado porque aquí nos podemos ir aprendiendo cada uno de los elementos que componen la tabla periódica. Se recomienda cuando estamos haciendo estudios de secundaria y empezamos con introducción a la química y empezamos a ir reconociendo los elementos, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, también ya en el libro se nos solicitó que hiciéramos un ejercicio similar. Ya tuvimos una tabla muda, es decir, una tabla en blanco, donde ustedes tenían que completar con los elementos correspondientes. ¿Ok? Muy bien. Permítanme, continúo compartiendo. Ahí donde está. Ahí está. Ok. Permítanme, comparto. Ok, y entonces aquí está una muestra de lo que les decía. Esta sería la tabla muda. De este modo, la podríamos ocupar para que nosotros nos vayamos aprendiendo los elementos. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Luego tenemos aquí últimos elementos añadidos a la tabla periódica. Tras la incorporación del flerovio y el livermonio 114 y 116 de nuestra tabla periódica en 2016, se incorporaron 4 nuevos elementos a la tabla periódica: nionio, moscovio, teneso y organesón, cuyos números atómicos son respectivamente 113, 115, 117 y 118. Hay que recordar que nuestra tabla periódica tiene elementos metales. Uno de los grupos más importantes de la tabla periódica, que es es el que está situado en el centro y la parte izquierda de la tabla periódica. De manera más exacta lo conforman los elementos de los grupos 1 al 12, exceptuando el hidrógeno.
y algunos de los elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. Todos ellos presentan todas o gran parte de las siguientes propiedades físicas. Se mantienen en estado sólido a temperatura ambiente, ¿ok? Con excepción del mercurio, que ustedes lo pueden observar aún en termómetros. Se me olvidó cómo se les llama a estos termómetros. Los que todavía son manuales, los que no tienen un medidor digital, ¿ok? Ahí ustedes pueden observar la bolita de mercurio, que es la única excepción, ya que este se mantiene líquido a temperatura ambiente, ¿ok? Son opacos, son buenos conductores eléctricos, de hecho uno de los mejores conductores eléctricos es el oro, y térmicos, tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquieren brillo cuando se pulen. Eso lo podemos ver muy fácilmente, sobre todo en las herramientas que se utilizan en un taller, ¿ok? O más bien en los instrumentos que se llegan a ocupar ahí, ya que después de que se pulen o de que se limpian, adquieren brillo, ¿ok? Tenemos los elementos no metales. En general, estos tienen unas características antagónicas a los metales, es decir, son malos conductores del calor y la electricidad. Comprenden una de las tres categorías de elementos químicos si clasificamos los mismos en función de sus propiedades de enlace e ionización. Al tener una alta electronegatividad, es más sencillo que ganen electrones a que los pierdan. En la tabla periódica se encuentran en la zona superior derecha, salvo el hidrógeno nuevamente, y son vitales para la vida, pues muchos de ellos se encuentran en todos los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno en cantidades importantes, mientras que otros son esenciales como el flúor, el silicio o el cloro. ¿Ok? Sí, de hecho, si ustedes recuerdan, en una de las primeras lecturas que se hacía, se mencionaba que la materia que más se encuentra en los seres vivos es el carbono, seguida del hidrógeno, del oxígeno, ¿ok? Entonces, podemos decir que estas son esenciales para que sea posible, o bueno, para que más bien se considere un ser vivo, ¿ok? Luego tengo los elementos halógenos. Estos son los que ocupan el grupo 17 de la tabla periódica. Únicamente son 6, pero son altamente reactivos por su conformación química. Sus átomos tienen 7 electrones en el último nivel, lo que les hace tener una alta electronegatividad. La palabra halógeno proviene del griego als, que significa sal, y genes, que significa origen. De modo que la traducción literal etimológica sería que origina sal. Este nombre se debe a que los halógenos tienen una alta capacidad de formar sales con el sodio, como por ejemplo el cloruro de sodio, es decir, para los cuates, la sal común, la que ocupamos en la mesa. ¿Ok? Tenemos también los gases nobles. Estos son los que se encuentran en el extremo derecho de la tabla periódica, en el grupo 8A. Se trata de gases incoloros, inodoros e insípidos y no inflamables en condiciones normales y que además presentan una reactividad química muy baja debido a que su última capa de electrones está completa. Bueno, aquí tenemos otra tabla gráfica como la que les mostraba al principio. Ok. Y pues prácticamente esto es todo algo breve para resumir lo que fue nuestras lecturas completas en las que estuvimos hablando de la tabla periódica de elementos, chicos. Con esto estaríamos cerrando nuestro tema. Lo próximo que viene es hablar de teorías. Nos toca hablar un poco de Charles Darwin, nos toca hablar de otros teóricos que tenían sus propias ideas respecto a diferentes ideas a lo largo de la historia, como la evolución, la selección natural, entre otras cuestiones que iremos viendo en el próximo tema. Así que, por favor, no olviden suscribirse, denle like y píquenle a la campanita para notificaciones. Estamos en contacto, ya saben, a través del grupo de WhatsApp o en los comentarios de Brightspace.